La semana pasada vimos con algo de horror cómo dice la Biblia que bajaba o caía un ser el cual se le daba la llave de ¿qué, hermanos? La llave del abismo, y ese ser abre el abismo y de ahí salen muchas, la Biblia lo llama langostas, pero no eran las langostas como las que devastan los campos de maíz o de trigo. Eran demonios con un aspecto aterrador y tenían un trabajo, una misión esos demonios. ¿Cuál era su trabajo? Su trabajo era atormentar. ¿A quiénes? Dice la palabra de Dios que a los que no tenían el nombre de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son los que tienen el nombre de Dios en sus frentes? Bueno, el mismo Apocalipsis nos hablaba de los 144,000 sellados que representan a los salvos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y nosotros, hermanos, los que somos hijos de Dios, tenemos el nombre de Dios escrito en nuestras frentes. Y el enemigo tiene que pedir un permiso de parte de Dios para poder tocar la vida de un creyente. Y ya lo veíamos que sí puede llegar a pasar, pero no lo puede hacer con libertad. No va así a los que no son creyentes. A los que no son creyentes, el enemigo, pues como lo dice Apocalipsis, les puede atormentar de diversas maneras. Así que te voy a invitar que el día de hoy abras tu Biblia, hermanos, como yo se los he dicho. Yo te voy a poner algunas citas acá, pero no completas, para que no se llene de texto la pantalla. Así que voy a requerir que estés en el libro de Apocalipsis en esta tarde, en el capítulo 9, hermano. Capítulo 9, vamos a ir desde el verso 13 hasta el verso 16. Esta lectura es en la versión Reina Valera 60. Y vamos a leer juntos lo que dice la palabra de Dios, ustedes en silencio, y yo lo voy a leer a través del micrófono. Dice la palabra de Dios. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Hasta ahí la lectura, hermanos, por el momento. Entonces, esta sexta trompeta nos va a llevar nuevamente allá al altar que está en los cielos, aquel altar donde, si te acuerdas, habíamos dicho que estaban también las oraciones de los santos. ¿Pidiendo qué? ¿Qué pedían los santos? Bueno, los santos decían: ¿hasta cuándo, Señor, no vas a vengar nuestra sangre? Bueno, hasta ahí en ese altar, en medio de los cuernos del altar, dice la Biblia que se escuchó la voz. ¿De quién era la voz? Bueno, era la voz de Dios, que dice una orden, y la orden era: desata, ¿a qué? A los 4 ángeles, a los 4 ángeles que estaban atados. Bueno, en un momento vamos a ir a esos ángeles, pero antes siempre me gusta pues dar un poquito de contexto, y siempre me gusta este diagrama que tú ya conoces y que ya estás familiarizado, que nos habla de los sellos y en este caso también de las trompetas. Hemos visto, recuerda, las primeras trompetas, vimos lo que son los juicios de parte de Dios contra tierra, mar, los ríos y el cielo. Hoy vamos a pasar lo que es la sexta trompeta, que le puse por nombre ahí, río Éufrates. ¿Por qué? Porque son los ángeles que están atados ahí en ese río Éufrates. Pero para poner un poquito más de información, que puedan ustedes también entender más el tema, quiero hacer un zoom sobre los primeros 4 sellos, y ahorita van a ver por qué, y recordar lo que son los primeros 4 sellos, que son los ¿qué? Los 4 ¿qué? Los 4 jinetes que tenemos ahí, ¿no? El primero, recuerden que representa a Jesucristo, el Evangelio, la predicación del Evangelio que se expande. Ese es el caballo blanco. El caballo rojo, ¿qué representaba? ¿Se acuerdan? El rojo, ¿de qué nos habla? De sangre. ¿La sangre de quiénes?
de los mártires, ¿verdad? De los que son muertos por causa de ¿quién? Por causa de ser cristianos. No solamente al principio de esta era, sino aún al día de hoy. Siguen muriendo por causa del evangelio. El caballo negro que lleva en la mano, ahí lo pueden ver en la imagen, y lleva una balanza. ¿Qué significaba el caballo negro? Bueno, el caballo negro significa pobreza por causa del evangelio. Ahí entran todas las injusticias por causa de ser cristianos. Podríamos también englobar aquí lo que pasaron nuestros hermanos de allá de la Huasteca, perder sus propiedades, bueno, y empobrecer por causa de Cristo. Ahí entra, ¿no? Pero el caballo amarillo lo monta la muerte y lo sigue el Hades. Este representa la muerte en general, pero también a través de las guerras, no solamente a través de enfermedades o pestes o pobrezas. Y aquí vuelvo a hacer otro zoom en este caballo. ¿Por qué? Porque el cuarto sello trae guerra, pero esta se describe como una prueba al pueblo de Dios y al resto del mundo. ¿Por qué hago énfasis aquí, hermanos? Porque la trompeta que vamos a ver el día de hoy también habla de guerra. Pero el énfasis de esta guerra es muy diferente a la que vemos en el caballo amarillo. Acá es una prueba que la gente pasa, ¿sale? Este es el énfasis de este caballo. Ahora vamos a ver nuevamente lo que habla Apocalipsis de los 4 ángeles, los cuales estaban, dice la palabra de Dios, estos 4 ángeles estaban preparados, estaban destinados para un lugar, para una hora, un día, un mes y un año, a fin de matar la tercera parte ¿de qué? De los hombres. Estos ángeles son similares a las langostas en cierto sentido, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque primero estos hermanos están atados en el río Éufrates. Y alguien preguntará, ¿por qué ese río en especial? Bueno, el río Éufrates, hermanos, era la frontera del pueblo de Israel. Ahí acababa el imperio, o lo que era el reino de Israel, y comenzaba lo que era el límite con sus enemigos. En este caso, sus enemigos del lado de Asiria y del lado de Babilonia. Tanto Isaías como el profeta Jeremías dicen que este río simboliza los enemigos del pueblo de Dios y de Israel. Ese río también llegó a ser el límite oriental, hermano, del imperio romano. El enemigo de Roma que estaba en ese lado eran los partos. Se dice que los partos, hermanos, infligían severos daños a los romanos, que había llegado a haber hasta leyendas terribles de los partos. De tal manera que Juan, hermano, está representando con este río que los ángeles están junto a la frontera. En otras palabras, estos ángeles están en las puertas y están listos para ser liberados. Nos habla de nuestros enemigos que se encuentran al límite, muy cercanos a nosotros. Estos 4 ángeles probablemente, hermanos, sean los líderes de la caballería demoníaca que se va a describir en un momento más. Diferencias con las langostas. Las langostas tenían poder ¿para qué? Para atormentar, mas no para matar. Ahora, la Biblia dice claramente que estos de acá sí tienen poder ¿para qué? Para matar. Estamos hablando de un nivel más alto de demonios, hermanos. Las langostas tienen una misión, tienen un nivel, pero acá es más poderoso este ejército que está a punto de liberarse. Recuerden también que no van en orden cronológico. No quiere decir que primero salieron las langostas y después van a salir estos cuatro líderes o 4 ángeles. Ángeles que por cierto no son buenos, hermanos. Al estar atados se da a entender que son ángeles malos. No se les llama demonios, pero entendemos que no pueden ser buenos porque están atados, están encadenados, como ya estuvimos viendo también en la semana pasada acerca de lo que dice Pedro y Judas acerca de ángeles encarcelados. Bueno, entonces vamos a seguir adelante con esto. El texto nos dice que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, y quiero resaltar una vez más que Dios siempre está al control de todo. ¿Por qué? Porque claramente dice que estos ángeles estaban atados para un día, para un mes y para un año. Quiere decir que tienen límites que Dios les ha establecido. El enemigo de nuestras almas tiene límites donde
pueden solamente llegar a donde Dios les permite llegar, hermano. No pueden hacer lo que ellos quieran hacer. Tienen límites que Dios les da. Y por otro lado, hermanos, estos ángeles o estos demonios, al igual, hermanos, que ustedes recordarán, el faraón, ¿qué nos dice la Biblia del faraón? Que Dios lo ocupaba de una u otra forma para afligir a su pueblo. Lo mismo pasó con los imperios como el imperio de Babilonia. ¿Quién le dio el poder al imperio de Babilonia para que venciera a Israel? En este caso al pueblo de Judá. ¿Quién fue? Fue Dios mismo. Dios mismo le advierte al pueblo o le dice al pueblo: por lo que ustedes han hecho van a venir extranjeros y los van a conquistar. ¿Qué había hecho el pueblo? Le había dado la espalda ¿a quién? A su Dios. Quiero que noten cómo Dios tiene el control aún de las fuerzas del infierno, hermanos. Dios controla a los reyes, a los presidentes. Hoy en día cuando uno ve un presidente y a lo mejor no le gusta cómo gobierna, bueno, la pregunta es, ¿será que Dios se descuidó, hermanos? Al permitir que llegara un presidente, aún un presidente dictador, aún como un Adolfo Hitler, ¿será que Dios se descuidó? No, hermanos, todo está en el control de Dios. Y aquí en este versículo también nos enseña eso. Vemos cómo Dios tiene control sobre estos 4 demonios ciertamente muy poderosos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden salir del día, del mes y de la hora que Dios estableció. Ellos están ahí, sometidos a Dios. Avanzamos al versículo 16 y dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. ¿Cómo supo Juan que eran 200 millones? ¿Los contó? No, la Biblia dice que él ¿qué? Escuchó su número, hermanos, porque la Biblia tiene sentido también. Él escuchó su número y dice que eran 200 millones, un ejército enorme. ¿Te imaginas, hermanos? 200 millones de caballos con sus jinetes, es algo enorme. Esto es un símbolo de un poder grande y destructivo. Y este no es, hermanos, una tribulación más. Este es un juicio que va a mandar Dios. Y estos jinetes nos hablan de las guerras que han pasado, y en especial, hermanos, las guerras más sangrientas. Aunque este símbolo va a ser una referencia especial, hermanos, a guerras que van a venir más adelante, sobre todo antes de la venida de Jesucristo, ¿sale? O sea, este símbolo tiene, nuevamente, recuerden que no es algo cronológico. Son cosas que ya han pasado, pero siempre tienen un énfasis más fuerte hacia el final de la dispensación. Y al final de la dispensación, antes de que venga Jesucristo, las guerras va a haber guerras aún más sangrientas de las que se han visto en estos tiempos. Ahora, vamos a ver un poquito lo que es la descripción de estos jinetes y de sus caballos. Lo primero que dice es que tenían corazas ¿de qué? De fuego, de zafiro y de azufre. Esos jinetes tenían armaduras, al igual que sus caballos. La descripción es diferente a la langosta. Las langostas también tenían ciertas corazas, pero estos son un poquito más espantosos, un poquito más rango. Otra cosa, hermanos, que tenían es que las cabezas de los caballos eran como de leones. Esto nos habla también de poder destructivo. La tercera cosa dice que de su boca salía fuego, humo y azufre. Ahora, estos símbolos, hermanos, del fuego, el humo y el azufre, nos muestran el poder destructivo que podemos ver en una guerra. Dice la palabra de Dios, versículo 18, por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres por el fuego, por el humo y el azufre que salían de su boca. Ver una guerra, hermanos, una guerra mundial, ver el poder de 200 millones de jinetes. Estos caballos fueron descritos como dragones. No sé si te diste cuenta. ¿Se acuerdan de los dragones?
como lo describe la historia. Son mitología, obviamente, el dragón, pero dice que el dragón lanzaba fuego y destruía. Bueno, hagan de cuenta, estos caballos básicamente son una especie de dragones descritos aquí. El poder destructivo de estos dragones se va a ver, o de estos caballos, de estos jinetes, se ve en las guerras. Ustedes lo han visto, hermanos, en guerras pasadas. Se dice que en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente 80 millones de personas. Fue algo terrible. En la Segunda Guerra Mundial es donde surge lo que es armas de destrucción masiva, como la bomba nuclear, etcétera. Cuando, no sé si alguien ha visto en las noticias cómo se ven las ciudades después de que pasan las guerras, ahorita ya en Medio Oriente, por la Franja de Gaza, toda esa parte de allá. En la semana veía unas imágenes, una noticia, y todos los edificios destruidos, todo en ruinas. Hermanos, me estaba yo pensando ahorita en lo que decía el hermano César cuando comentó que fue invitado a un debate y todo eso. Una de las cosas que las gentes dicen, o que las personas dicen, bueno, como que Dios, pues si fuera real, ¿por qué hay guerras? Hermanos, Apocalipsis nos está enseñando que porque Dios es real hay guerras. Porque las guerras van a ser la respuesta de Dios ante la maldad del mundo. Lo estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque Dios manda o permite que estos seres vayan y hagan guerra y arrasen y maten. Obviamente tienen un límite, hermano. No pueden pasar no pueden matar más de la tercera parte de la humanidad. Tienen un límite que Dios ha establecido, pero hermanos, ¿cuántos muertos se ven por las guerras? Y todavía lo que falta por venir. Ahora hay dos propósitos para que estos caballos estén acá en función, estos jinetes, hermanos. No son cosas que Dios hace arbitrariamente. El primer propósito por lo que Dios manda estos ejércitos es para hacer juicio. Pero el segundo, hermanos, es algo interesante, porque el segundo propósito es para advertir acerca de Dios a las personas. Dios llama a arrepentimiento a través de las guerras. Dios llama a las personas a que volteen a ver a Dios. Muchos mueren por las guerras, pero muchos no mueren. Y esas son llamadas de atención de parte de Dios. Es una oportunidad para que las personas volteen a ver a Dios, hermanos. Pero lamentablemente el texto nos dice que las personas no se arrepintieron de sus maldades. Como dice Apocalipsis 9, 20 al 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y ahora ya tenemos un panorama más completo de lo que está pasando, hermanos. Primero, Dios está mandando, está permitiendo que salgan estos ejércitos para hacer guerra. Trae juicio y al mismo tiempo trae advertencia para que las personas se arrepientan. Pero nos muestra Juan la realidad de las cosas. ¿Cuál es la realidad? ¿Las personas se arrepienten o no se arrepienten? Uno pensaría que después de tanta guerra, aquellos países voltearían a ver a Dios, pero no lo hacen. Al contrario, muchas personas en medio de esas guerras, como también Apocalipsis ya lo mencionó, levantan su mirada contra el cielo y culpan a Dios por todo lo que sufren. Cuando lo que Dios quiere es que las personas se puedan arrepentir, hermanos. Dice, ni aún así se arrepintieron ni dejaron de adorar a los demonios, ni dejaron sus imágenes, ni sus homicidios, ni sus hechicerías, ni su fornicación, ni sus hurtos. A pesar de todo, la gente no se arrepiente. Pero hay un pecado que hace énfasis aquí, Juan, y el pecado es la idolatría. Y quisiera hacer un énfasis el día de hoy en este pecado, hermano. Y vamos a ir pasando un poquito a la parte práctica del mensaje. Hoy es día ¿qué? Fecha. 2 de febrero. ¿Qué se celebra el 2 de febrero?
Muy bien, hermanos. El día de la Candelaria, bueno, algo así, ¿verdad? El día de la Candelaria, ¿qué es? Según los católicos es la celebración de la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María después del parto. En estas fechas, hermanos, no sé si viste las noticias, algunas personas mandan a reparar unas figuritas como estas. Y me llamaba la atención porque decían los que la reparaban que era más barato comprar una que repararla. Pero ellos decían, bueno, es que es mejor repararla porque trae un significado personal, que se la regaló la abuelita y etcétera. Y las personas en esta fecha no solamente reparan, sino creo que es obligatorio, o por lo menos la mayoría lo hace como una tradición, que que les pongan ropa nueva. Y no sé si lo viste ayer en la calle, yo me tocó verlo ayer en la calle, las personas los llevan cargando como si fueran un bebé. Ahora, hermano, quiero que en tu libreta anotes la cita que te voy a dar, porque creo que es importante, hermanos, que tengamos presentes algunos pasajes, sobre todo cuando hablamos de la idolatría, porque dice la palabra de Dios que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que exija de nosotros, ¿no? Entonces, en el Salmo 115, del verso 3 al 8, no te lo voy a poner en pantalla, vas a acompañarme en tu Biblia, Salmo 115, del 3 al 8, Salmo 115, versículo 3 al 8, quise poner el verso 3, porque es hermoso lo que dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, pero desde el versículo 4 empieza a decir, los ídolos de ellos son de plata y oro. ¿De quién ellos estará hablando? ¿De quiénes está hablando aquí? Los ídolos de ellos. Pues de los que no son, en este caso no eran hebreos, pero en nuestros días de los que no creen en Dios. Los ídolos de ellos son de plata y de oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no pueden palpar. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confíe en ellos. La palabra de Dios es muy clara. En el libro de Apocalipsis nos dijo lo mismo. En el libro de Salmos nos advierte de lo mismo. Pero ahora quiero que también abras tu Biblia en Isaías 44, del versículo 9. También anotes esa cita, del versículo 9 al versículo 19. Y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si tú estás leyendo desde tu celular o desde tu tablet, busca esta versión, Nueva Traducción Viviente. Lo voy a leer como viene la Biblia, hermano. No voy a cambiar ninguna palabra. Las palabras son fuertes, así que ya advertí. La palabra de Dios es directa y la palabra de Dios ofende, hermanos. Sí, hermano, claro que sí. Isaías 44, del versículo 9 al 19. Y la palabra de Dios es directa y no quiero que nadie se vaya a ofender. Es lo que dice la palabra de Dios. Tal como viene el libro, el texto sagrado. Dice, ¡qué necios son los que fabrican ídolos! Estos objetos tan apreciados en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. ¿Quién, sino un tonto, se haría a su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo en nada? Los que rinden culto a los ídolos caerán en la deshonra junto con todos esos artesanos, simples humanos que se declaran capaces de fabricar un Dios. Tal vez unan sus fuerzas, pero estarán unidos en el terror y la vergüenza. Nos brincamos al verso 13. Después el tallador mide un bloque de madera y sobre él traza un diseño. Trabaja con el cincel y el cepillo y lo talla formando una figura humana. Le da belleza humana y lo pone en un pequeño santuario. Corta cedros, escoge cipreses y robles, planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente. Luego usa parte de la madera para hacer un fuego y con esta se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él.
quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, qué bien se siente uno con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su Dios, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza. Rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Verso 18, cuánta estupidez y cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden pensar. La persona que hizo al ídolo nunca se detiene a reflexionar. Vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor y lo usé para cocer el pan y asar la carne. ¿Cómo es posible que lo que queda sea un Dios? ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? Hermanos, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios le dio a Isaías. Y el texto es muy fuerte, hermanos, pero es muy claro. Estamos en una cultura ciertamente que es idólatra. Y en muchas ocasiones no comenzamos a hablar del tema cuando estamos compartiéndole a las personas en una casa. Pero yo te digo una cosa, hermanos, sí va a ser necesario que se toque, a lo mejor no la primera visita, pero nosotros lo llevamos a hacer con otros hermanos después de casi 2 años de visitas, tocamos ese tema acerca de la idolatría. ¿Y saben cuál fue la respuesta de las personas, hermanos? La misma que dice Apocalipsis. No sé. No se arrepintieron. Esa ocasión cuando nos decidimos, mi hermano Edith y yo, a hablar de este tema con las personas, nos dividimos las casas. Yo me fui a una casa, él se fue a otra casa, con el hermano Miguel en paz descanse, y no me acuerdo con quién más, creo que Cristian. Cuando regresamos le digo, hermano, ¿cómo te fue? Dice, casi me corren, hermano. Casi me corren. ¿Por qué? Porque tocó el tema. Pero hermanos, la palabra de Dios lo narra, lo dice que es un pecado. Y la palabra de Dios muchas veces ofende. Por eso te dije que lo anotaras, porque tal vez el día de mañana alguien te cuestione. ¿Y dónde la palabra de Dios dice que es malo que uno se ponga una imagen? Aparte del decálogo, que en el decálogo nos dio el mandamiento, lo tenemos. Ahí te di 2 versículos amplios para que tú puedas decir, mira lo que dice la Biblia acerca de esto. ¿Cómo es posible que tú puedas agarrar un pedazo de yeso? Las personas agarraban a los muñequitos, los reparaban, los pintaban con aerógrafo y después los adoran las personas. Y es triste, hermanos, pero la Biblia nos advierte acerca de esto. La Biblia nos dice que la gente no se arrepentía de sus idolatrías y que se seguían inclinando ante sus imágenes de oro y de plata. Hoy en día los ídolos ya ni llegan a oro ni a plata, ahora son yeso. Ya escuchaban a mi hermano, se los roban si son de oro y plata. Ya ahora sí que ya ni respetan al ídolo. ¿Se acuerdan la historia de Gedeón? Cómo el papá de Gedeón, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan de esa historia? Cómo el papá fue muy astuto. ¿Qué dijo el papá de Gedeón cuando el ídolo cayó? Que se defienda a sí mismo, si él es Dios, decía el papá, no, si este es Dios, que se defienda a sí mismo. Efectivamente, hermanos, nuestro Dios está en los cielos y cuando vemos guerra y juicio, vemos cómo Dios está defendiendo, por así decirlo, a sí mismo. No deja que la gente se burle de él y el juicio viene de parte de Dios y todavía falta el juicio más grande, que es en el infierno para los que no se arrepientan. Idolatría es poner una cosa, una persona en el lugar de Dios. ¿Sabes? Los israelitas cuando conquistaron la tierra prometida recibieron una orden. ¿Cuál fue la orden de parte de Dios? ¿Que qué? Que destruyeran todo. ¿Por qué? Precisamente para que no terminaran haciendo lo que terminaron haciendo. ¿Qué terminó haciendo el pueblo de Israel? Terminaron adorando a los dioses de otras naciones. Y la Biblia dice, palabra dura a Dios, dice, ¿qué nación sobre la tierra deja sus propios dioses y va y adora a los dioses de alguien más? Así dice la Biblia, ¿sí o no? Solamente mi pueblo lo hizo, dice la palabra de Dios. Así que el pueblo de Israel tenía la orden de ir y destruir, pero terminó imitando. Se fue tras sus dioses.
El libro de Jueces nos dice que adoraron a Baal y a Astarot. El pueblo de Dios terminó imitando a las personas que vivían ahí. Y hoy en día, hermanos, debemos de seguir teniendo cuidado nosotros como personas de no cometer el mismo error. Ahora, tal vez tú no te arrodillas ante un pedazo de yeso, tal vez tú no te arrodillas ante una imagen impresa, pero hay otra clase de ídolos, hermanos. Yo pregunto, ¿será que tal vez la televisión se pudiera convertir en un ídolo para nosotros? El celular, creo que es ese. Ahora ya la gente ya no quiere pantallas más grandes, creo ya quieren pantallas más pequeñas, ¿verdad? Porque son las pantallas pequeñas las que más se miran. El celular, hermanos, y la televisión en sí son amorales, no tienen moralidad, pero dependiendo del uso que le demos, puede ser pecaminoso, y también el tiempo que le dediquemos, sobre todo si roban el tiempo que le pertenece a Dios. Hace rato el hermano Alfonso pasó de la ofrenda a decir, tenemos que dar lo que le corresponde a Dios, pero muchas veces el tiempo que le corresponde a Dios nos lo termina robando algo más, y eso puede ser un ídolo para nuestras propias vidas, hermanos. Así que la idolatría no solamente se reserva para las imágenes, sino para cualquier cosa que tome lugar en nuestros corazones. En el tiempo del profeta Elías, cuando Acab era rey, su esposa, ¿cómo se llamaba la esposa del rey Acab? Jezabel. Ella era hija, del rey de los sidonios. Y esta mujer animó a su marido a construir un templo para Baal y para adorar a la diosa Acera. Y el texto nos dice que Jezabel tenía 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y la palabra nos dice que solamente había 7,000 personas que no habían doblado sus rodillas y que no habían besado a estos ídolos. Ahora, se imaginan 7,000 personas en una nación de millones. Era un número muy pequeño, hermanos. ¿Por qué te narro esta historia? Porque el día de hoy, hermanos, la situación sigue siendo exactamente la misma a nivel mundial. Son la mayoría los que están alejados de Dios y los que de una u otra forma tienen un ídolo delante de ellos, ya sea que su ídolo sea una imagen o ya sea que ellos mismos sean su propio Dios. Pero son la mayoría de personas las que han doblado sus rodillas y se han inclinado ante la ideología de este mundo. Son la mayoría de personas las que han doblado sus rodillas y han seguido lo que este mundo hace, tras las diversiones, tras los pasatiempos. Es la mayoría de personas, hermanos. La mayoría de personas, como lo mencionaba el hermano César, piensan que la Biblia es un gran engaño. La mayoría de personas piensan que Dios no existe. Otros piensan que Dios fue creado por el hombre. Otros piensan que aquí es el infierno y aquí es el cielo. Y así podríamos hablar toda la tarde de diferentes formas de pensar que tienen las personas en el mundo. Pero son muy pocos los que realmente creen en lo que dice la palabra de Dios y dicen, yo creo lo que dice Dios. Y en esta historia vemos que la mayoría de personas ya habían besado a estos dioses. Y solamente quedaban 7,000 personas que Dios había guardado, que Dios había reservado. El mundo de hoy, hermanos, no es muy diferente a aquel tiempo. Yo no sé, hermanos, quién de los que está acá realmente, hermanos, nos hemos mantenido firmes. Pero la invitación en esta tarde es que no cedamos ante la idolatría, que no doblemos nuestras rodillas ante lo que las demás personas lo hacen, que no terminemos imitando la forma de vida de los demás, que seamos diferentes. Hermanos, el pueblo de Israel no lo hizo. Apocalipsis nos dice que ni las guerras hacen que las personas dejen de adorar a sus ídolos. Pero yo quiero pensar que aquí, hermanos, todos los que estamos aquí, o la mayoría, estamos aquí porque entendemos quién es nuestro Dios. Y la invitación en esta tarde, hermanos, es que podamos ser valientes
como aquellos 3 jóvenes que nos menciona el libro de Daniel, que se mantenían valientes a pesar de que todo estaba en contra de ellos. Hoy en día todo el sistema está en contra del cristianismo. Y cada vez va a ser peor. Pero, hermano, mantente firme. Mantente fuerte, hermano. No cedas ante la tentación de ir y imitar a las demás personas. No dobles tu rodilla ante la ideología del mundo. No dobles tu rodilla ante los placeres temporales. Que los pasatiempos, hermano, no se conviertan en un ídolo para ti. Y no te dejes seducir, no te dejes vencer. Sé valiente y prevalece. Ese es mi consejo para ti en este día, hermano. Sé valiente y prevalece. Prevalece, hermano. En medio de una generación donde todos están en contra de Dios, tú sé valiente. El día de hoy, ¿qué aprendimos, hermanos? Vimos 4 ángeles. 4 ángeles que son desatados y se desatan terribles guerras. Guerras que todavía pueden venir en el futuro y que van a venir. Guerras donde va a haber mucha muerte. Aprendimos que esas guerras tienen 2 propósitos. El primer propósito es un juicio de Dios, pero el segundo propósito es una advertencia para que las personas puedan voltear a Dios. Pero también aprendimos que las personas no quisieron voltear a ver a Dios. También aprendimos que la mayoría de las personas no quieren a Dios. Pero por último cerramos con la aplicación. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Bueno, seamos diferentes. Llevemos la luz de Cristo a donde hay oscuridad. Que nosotros contagiemos a otros de Cristo y que ellos no nos contagien a nosotros. Que nosotros impactemos la vida de los demás y que nosotros no seamos impactados por sus vidas. Que las personas nos imiten a nosotros y que nosotros no imitemos a ellos. Ese es lo que puedes aprender de esto el día de hoy. Sí hay idolatría, sí, mucha. Y cada vez va a haber más. No solamente a imágenes, como hoy día de la Candelaria, sino a hábitos pecaminosos, a uno mismo como persona, a ideología de este mundo. Así que, hermano, la enseñanza de esta sexta trompeta es muy bonita, muy simple, bonita en el sentido de que no es tan difícil de entender, te das cuenta, es fácil de entender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es directa y el Dios te dice el día de hoy, no seas como ellos. No seas como ellos que no se arrepintieron, que no doblaron sus rodillas ante Dios y que siguieron doblando sus rodillas ante los demás. Ponte de pie, vamos a terminar con una oración, el tiempo se nos agotó. Y si Dios permite vamos a seguir estudiando luego Apocalipsis. Vamos a orar, hermanos.